Hola y saludos, yo soy el Dr. Edgar y el día de hoy vamos a aprender cosas súper interesantes. Te comento que existen pocas cosas que emocionen más a un niño que la hora del juego, ya sea con sus papás, familiares o amigos. Para muchos niños jugar fútbol o al baloncesto es excitante y divertido. Mientras esto sucede, mi amigo Juan de momento solo observa. No es que esté triste, deprimido o se sienta mal. Juan tiene una condición especial en su sangre, por lo que su doctor le sugirió evitar deportes de contacto. A él le encanta nadar, disfruta jugar ping-pong y le fascina el golf. Los papás de Juan, sus familiares, maestros, algunos amigos cercanos e incluido el propio Juan, saben que tiene esta condición especial en su sangre. Pero ¿qué le pasa a la sangre de Juan? ¿Cuál es esta condición especial? Así que hoy aprenderemos sobre los trastornos de la coagulación. Como muchos niños, Juan sangraba frecuentemente por la nariz cuando jugaba. Sus papás pensaban que era por el sol y el calor, hasta que un día en el parque el sangrado fue tan intenso que los papás de Juan se preocuparon muchísimo y gritaban. Juan se sintió tan débil que creyó que se desmayaría. Ese día, Juan fue llevado de emergencia a un hospital. Días después del susto, ya en el hospital y tras tranquilizar a los angustiados y preocupados padres, el doctor les explicó lo siguiente acerca de la condición de Juan. Les dijo que la sangre es demasiado importante para el cuerpo, por lo que siempre debe de permanecer dentro de un sistema de tubos que conectan con el corazón. La sangre, los tubos y el corazón forman parte del sistema circulatorio. La sangre está compuesta por elementos formes como los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Estos elementos se forman en la médula de los huesos. Y el agua en la que nadan se llama plasma, y esta contiene agua, proteínas, iones, hormonas, factores de coagulación, entre otros. En condiciones normales, al momento de producirse una herida, los vasos sanguíneos se lesionan, sangran y ocurre una hemorragia. Para evitar la pérdida de sangre, en respuesta a la lesión, el vaso sanguíneo se contrae y las plaquetas comienzan a formar un tapón para cerrar el orificio. Al mismo tiempo, muchos factores de la coagulación trabajan en conjunto para formar un coágulo resistente encima del tapón. Esto involucra dos vías. La vía extrínseca comienza ahora, con las moléculas expuestas de la pared del vaso, como el factor tisular, el cual forma un complejo con el factor 7, lo que lleva finalmente a la activación del factor 10. Este factor 10 activado es el punto donde la vía extrínseca y la intrínseca se unen. La vía intrínseca entonces consiste en varios factores de la coagulación activándose unos a otros en una reacción en cadena para llegar también a la activación del factor 10, el cual al ser el punto de unión de las dos vías es muy importante en esta cascada. Más abajo en la cascada, el factor 10 se combina con el factor 5 y activan la trombina. Una molécula de factor 10 activado puede catalizar la formación de grandes cantidades de moléculas de trombina. Y este aumento de trombina va a provocar la activación de muchísimas más plaquetas y se va a intensificar la formación de fibrina. Esta fibrina a su vez se va a unir formando cadenas y más cadenas, haciendo que la malla sea mucho más resistente y estable y que se mantengan unidas todas las células que están formando el coágulo. Se entiende entonces el por qué las alteraciones en los factores de coagulación, sea su disminución o ausencia, alteraciones en las plaquetas, sean cualitativas o cuantitativas, alteraciones en las proteínas o vasos sanguíneos, van a provocar sangrados o hemorragias persistentes y muy graves.
Con fines prácticos podemos dividir estas alteraciones en tres grupos. Las dos primeras relacionadas a alteraciones de las plaquetas y la tercera a factores de coagulación. Independientemente de su origen, el tratamiento va encaminado a suplir en el cuerpo lo que falta, sea sangre, plaquetas o el factor faltante. Ya que el sangrado es un dato común, el hecho de que sea en mucosas, como el sangrado de encías y la epistaxis, nos orienta a una alteración plaquetaria, lo mismo que las petecias. En cambio, las equimosis grandes, los hematomas profundos, son más característicos en la deficiencia de factores de coagulación, lo mismo que las hemorragias articulares. Aquí también hay antecedentes familiares de sangrado y los trastornos en los factores de coagulación son más comunes en varones. Muchas madres y padres se angustian al escuchar nombres como coagulación intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica idiopática, hemofilia o enfermedad de von Willebrand. A propósito de los trastornos de la coagulación, comentaremos más de estas dos últimas. La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario que afecta al cromosoma X. Y la enfermedad de von Willebrand es el trastorno de la coagulación más común y se presenta en hasta el 1% de la población general. Hablemos un poco más sobre la hemofilia. Esta es una condición especial de la sangre que se hereda. Cuando una persona tiene hemofilia, uno de los factores de la coagulación no funciona bien, con lo que la cascada se ve interrumpida, quedando incompleta la formación del coágulo. Existen tres factores de la coagulación que pueden presentar alteración. El factor 8, llamado antihemofílico A, el factor 9 antihemofílico B y el factor 11 o antihemofílico C. Por lo tanto, existen tres tipos de hemofilia, la A, la B y la C. Dependiendo de la cantidad del factor faltante, la hemofilia se divide en leve, en la cual se producen hemorragias con lesiones graves. Moderada, la hemorragia se produce por lesiones graves o procedimientos odontológicos. En cambio, en la forma severa, se pueden producir hemorragias espontáneas en músculos y articulaciones. Esta es una condición hereditaria ligada al sexo, específicamente al cromosoma X. Recuerda que en nuestras células tenemos 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. Existen entre estos un par de cromosomas especiales, los cromosomas sexuales. En la mujer son XX, de forma que si uno tiene un error, se tiene la posibilidad de conseguir la información correcta del otro cromosoma. Sin embargo, en los hombres tienen un cromosoma X y un Y, por lo que si el cromosoma X tiene una alteración, no existe la posibilidad de obtener la copia sana. Debido a esto, la condición se manifestará. Las personas con hemofilia presentan hematomas extensos, sangrados en los músculos y articulaciones, sangrados espontáneos en el cuerpo sin un motivo aparente, sangrados muy prolongados tras lesionarse un vaso sanguíneo. Debido a que todavía no existe una cura, el tratamiento más usado es el de restitución, el cual consiste en la administración lenta por vía intravenosa de concentrados del factor de coagulación faltante, sea el 8, el 9 o el 11, corrigiendo así la deficiencia del factor correspondiente. Pero Juan no tiene hemofilia. La sangre de Juan tiene una condición especial conocida como enfermedad de von Willebrand. Esta condición es un desorden genético que provoca sangrado excesivo y prolongado, causado por una alteración o defecto en una proteína de la sangre llamada factor von Willebrand. Aun cuando casi todas las personas que tienen esta condición nacen con ella, los signos pueden pasar desapercibidos incluso por años. En algunos casos se puede sospechar que se tiene un trastorno hemorrágico al presentar sangrados después de cualquier lesión. Y en la mujer, por la presencia de sangrados menstruales muy abundantes. Es el más común de los trastornos hereditarios de la coagulación. Afecta aproximadamente al 1% de la población y se presenta tanto en mujeres como en hombres. Pero ¿cómo se manifiesta? Muchas personas que la padecen ni siquiera lo saben. El síntoma más común es el sangrado anormal. Se presentan hemorragias nasales que no ceden en 10 minutos,
moretones fáciles, sangrados excesivos después de cirugías o trabajos dentales, sangrados menstruales abundantes, sangrados espontáneos en músculos y articulaciones. Quienes tienen esta condición pueden presentar uno o varios de estos síntomas con variaciones en la gravedad. La causa habitual es un gen anormal heredado que dirige al factor von Willebrand. Cuando los niveles de este factor están disminuidos o no funcionan bien, se afectan las plaquetas y estas no se pueden adherir adecuadamente, así como tampoco se pueden unir a las paredes de los vasos sanguíneos lesionados. Además, este factor está muy relacionado con el factor 8 de la coagulación. Existen 3 tipos. En el tipo 1 tenemos un nivel bajo del factor. En el tipo 2 puede ser normal pero no funciona. Y en el tipo 3 hay ausencia de dicho factor. Debido a que no hay cura, el tratamiento es paliativo. Los tratamientos son variados, personalizados y dependen del tipo y severidad de los síntomas. Algunas recomendaciones finales. Las personas con alteraciones de la coagulación tienen mayor riesgo de sangrar, por lo que es necesario reducir todas aquellas situaciones que den lugar a hemorragias. Los cuidados en los niños mejorarán mucho su calidad de vida. Ejercicio físico. Fortalece huesos, músculos y articulaciones. Evitar deportes de contacto físico intenso o velocidad. Deben usar protecciones en los deportes que lo aconsejen. Dieta. Dieta saludable. Es recomendable consumir alimentos ricos en hierro, ya que estos disminuyen los riesgos asociados a pérdidas sanguíneas. Educación. Educar al paciente para que conozca la enfermedad y aprenda a identificar los síntomas que aparecen con el inicio de las hemorragias, pinchazo, calor o cosquilleo, etc., para actuar más rápido. Manejo de las hemorragias. Enseñar al niño, familiar y profesores cómo hacer una compresión eficaz y valorar. Las hemorragias graves deben tratarse en una clínica u hospital. Salud dental. Cepillado de dientes de forma regular, visitas al dentista de forma periódica y así evitar procedimientos futuros que den lugar a sangrado. Calzado. Debe ser cómodo, que no roce o ajuste, de suela flexible y que esté amortiguado para evitar traumatismos en el calor. Botiquín. Se debe tener un pequeño botiquín en casa y escuela con lo necesario para tratamientos de hemorragias y revisarlo periódicamente. No tomar medicamentos sin consultar a su médico y no automedicarse. Apoyo psicológico. Los afectados pueden sentirse distintos o rechazados. Hay que hacer que se sientan queridos y apoyados, generando ambientes de confianza. Identificación. Se debe portar una medalla o documento donde mencione su condición y los números de teléfono de padres, familiares y doctor. Tal vez debas cambiar el cristal de tu casa, comprar protecciones para los muebles o modificar tu estilo de vida. Lo importante es hacerte saber que como Juan, tú no estás solo. Existen grupos y fundaciones como las mostradas en pantalla que están para apoyarte y ayudarte. Acércate a los voluntarios, acércate a los coordinadores. Muchísimas gracias.